Bien, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero saludar al doctor Daniel Valdivia, agradecer a la Autoridad de Impugnación Tributaria por la invitación, agradecer a todo el personal de la Autoridad de Impugnación Tributaria que han estado muy atentos y que me han brindado colaboración y una bienvenida desde que he empezado la coordinación de este tema. Saludar a la gente del Viceministerio de Política Tributaria, al personal del Servicio de Impuestos Nacionales, a profesionales tributaristas, amigos, gente de empresas. La verdad es que es una satisfacción ver que un evento tributario tiene una participación de 500 personas. Esto demuestra que Bolivia está creciendo la tributación y que hay cada vez más interés, hay más profesionales que se interesan en la materia y esto ayuda sin duda al desarrollo de la materia en Bolivia. Y por supuesto felicitar por esa convocatoria a la Autoridad de Impugnación Tributaria por el tema que es tan bueno, que es de interés para todos y que bien que haya tanta gente interesada en esto. Bien. Como bien decían, el tema que voy a exponer es un análisis de la norma tributaria boliviana, ver los aspectos más importantes, los aspectos que más están preocupando a las empresas, a la administración tributaria, a quienes ya están empezando a aplicar el análisis y también un análisis comparado con la norma latinoamericana que ya tiene unos buenos años de avance en esta materia. Bien, ¿qué son las normas de precios de transferencia? El primer objetivo es controlar el impacto tributario de los negocios entre compañías que están relacionadas y vinculadas. Para las empresas, el principal interés en general es la protección de sus inversiones y, por supuesto, lograr una máxima rentabilidad dentro de lo que hacen, dentro de su actividad. Por otro lado, el gobierno en el que actúan estas empresas tiene el interés de lograr una máxima recaudación tributaria y esos ambos intereses están en conflicto o pueden verse en conflicto dentro de lo que cada uno considera justo por su contribución, uno en la generación de rentas en las empresas y el gobierno en lo que contribuye como país para que esa empresa genere rentas. Mantener un equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y el derecho del Estado a recaudar es el gran desafío que tiene precios de transferencia. En Bolivia, por supuesto, y en todo el mundo. Ok, las preguntas iniciales que nos surgen es: primero, ¿qué es precios de transferencia? ¿Por qué es relevante? ¿Cuál es la importancia de los precios de transferencia en el ámbito global? ¿Qué es el principio Amsterdam? ¿Cuál es el aporte de la organización de la OCDE? Es la Organización para la Cooperación Económica del Desarrollo, que es uno de los principales impulsores en el mundo sobre precios de transferencia y por qué es tan necesario el soporte. ¿Y cuáles son los métodos tradicionales y los métodos para evaluar los precios de transferencia? Es parte de las preguntas que vamos a resolver y vamos a meternos a ver en lo que es la normativa boliviana y la norma latinoamericana. Bien, ¿por qué son relevantes los precios de transferencia? Primero, en tema de gestión administrativa, gestión operativa, de hecho, los precios de transferencia afectan la determinación de resultados financieros, porque las operaciones entre empresas vinculadas, ya sea que impacta en ingresos o en gastos, y definitivamente tiene un impacto en resultados. En tema de patrimonio, puede tener un efecto en lo que es la distribución de utilidades a socios minoritarios, que si hay una empresa que tiene dominio sobre otra,
puede controlar los precios que tiene con otras empresas vinculadas, y entonces a los socios minoritarios les interesará esta aplicación de precios de transferencia para que sus utilidades no se vean disminuidas. Otros interesados, bueno, la participación de trabajadores, que hoy se da mucho, ya sea como accionistas o como incentivos que les dan las empresas, directos o indirectos a través de primas, de utilidades, ¿no? O socios, o incluso motivación para los empleados en relación a los bonos, y esto normalmente está vinculado con las utilidades de las empresas. Y en el ámbito tributario son relevantes porque evidentemente afectan a la determinación del impuesto a las utilidades de las empresas en Bolivia. Bien, vemos un estudio que no es muy reciente, sino hace un par de años, que hizo la OCDE, en el cual establecía que alrededor de un 70% del comercio mundial se lleva a cabo entre compañías vinculadas. Ustedes saben, la globalización hoy ha hecho que las grandes empresas crezcan mucho, tengan subsidiarias, filiales, sucursales en distintos países, y a mí personalmente me ha impresionado ver que un 70% del comercio internacional se lleva entre empresas vinculadas. Eso nos muestra cuán importante son estas transacciones. En una encuesta a más de 800 compañías, el 86% de los gerentes han identificado como los precios de transferencia como uno de los asuntos de tributación de mayor importancia que enfrentan las empresas y que les interesa controlar y que les interesa respaldar. Lo cual nos da una idea de lo importante que es el tema a nivel mundial y, por supuesto, en Bolivia. De hecho, bueno, los precios de transferencia tienen un rol muy importante en la determinación de la renta, lo decía antes, sobre todo en el conjunto de un grupo de empresas que opera a nivel global, un grupo multinacional, porque al momento de consolidar sus estados de resultados, ve cuánto es la utilidad que ha generado cada país y cuánto es el impuesto a la renta. Considerando que los precios entre vinculados usualmente no se fijan a partir de un equilibrio entre fuerzas de mercado, que son la oferta y la demanda, porque no son totalmente independientes, resulta necesario un análisis detallado para evaluar si esas transacciones entre vinculadas están o no a valor de mercado. Y entonces las autoridades fiscales tienen la constante preocupación de cómo las empresas establecen esos precios de transferencia y en consecuencia, cómo se determina el impuesto que paga cada país. De hecho, Bolivia tenía ya un principio de arm's length, establecía que debían hacerse como si fuesen empresas independientes, pero no había forma de aplicarlo, de controlarlo, ¿no? A partir de una normativa de precios de transferencia ya tenemos forma de aplicar esa metodología. Bueno, el principio de arm's length, como bien ya lo hemos comentado, básicamente trata de ver que las condiciones de contratación entre empresas vinculadas se han realizado a valores de mercado como si fuera un contribuyente no controlado. Por primera vez los precios de transferencia empiezan en Estados Unidos en el año 1935, pero es la OCDE la que propaga de forma internacional con un modelo de lo que es el principio de plena competencia, el principio de arm's length, para lo que son las operaciones entre vinculadas, y establece una normativa base de metodologías a partir de la cual muchos países han basado su normativa. Bien, entonces decimos que básicamente lo más importante es que los precios a los que se transan compañías vinculadas deberían ser a precios que se hubieran pactado como si fueran compañías totalmente independientes. Considerando dos aspectos importantes. Uno, transacciones similares, y lo otro, bajo condiciones comparables.
Y aquí viene la dificultad de cómo determinar esas transacciones similares y cómo determinar qué ajustes hay que hacer para que esas condiciones sean comparables. Y entonces, la primera pregunta que surge en las empresas es: ¿con quién tengo vinculación y cómo determino esa vinculación? ¿A qué empresas debo realizar un estudio y cómo debo respaldarlo? ¿No? Entonces, la norma nos ha establecido 6 criterios de vinculación, y yo los he disgregado en estos gráficos para que sea más gráfico, valga la redundancia, y para que se pueda ver la diferencia entre una situación y otra, y en algún caso ustedes puedan identificar cómo se aplica la vinculación. Bueno, primero dice una compañía boliviana que dirija, controle o administre una empresa extranjera. Entonces la base es Bolivia respecto a una empresa extranjera. La segunda vinculación directa habla de la posición de capital de una empresa boliviana que tenga participación o capital en una extranjera. Esto puede ser el 0,1% o el 99%. Ya la normativa boliviana no ha establecido un parámetro mínimo, con lo cual un mínimo porcentaje o una acción ya la hace vinculada a efectos de la norma boliviana de precios de transferencia. Vinculación indirecta es cuando ejerce esa misma dirección, control o administración a través de una tercera empresa, es decir, una empresa boliviana que puede tener acciones en otra empresa boliviana o en una empresa extranjera, y esa a su vez ejerce dirección o control en otra extranjera. Entonces estamos hablando de que hay una intermediación mediante otra empresa. Así como ejerce dirección, control o administración, que no necesariamente tienen que ser accionista, porque tenemos por separado aquellas que poseen capital de forma indirecta en una empresa extranjera. La empresa que está de por medio podría ser boliviana o podría ser extranjera. Bien, ¿dónde se presentan las complicaciones? Es cuando hay un grupo de empresas donde hay operaciones intragrupo y donde la normativa boliviana está enfocada principalmente en el análisis de esas operaciones entre una empresa nacional y una empresa extranjera. De momento y en inicio entiendo que se había planteado, se había pensado que también estén alcanzadas las operaciones entre empresas nacionales. De hecho, el parágrafo 3 de criterios de vinculación establece que habla de paraísos fiscales o de países de baja o nula tributación, que lo vamos a ver más adelante. Tenía una redacción para muchas empresas confusa, y muchos empezaron a preguntarse si el grupo de empresas que era nacional, únicamente nacional, estaba o no sujeto a precios de transferencia, a la norma de precios de transferencia. Ahí yo ya conozco algunos casos en que concretamente han planteado una consulta y les han dicho no, el párrafo 3 no alcanza a empresas nacionales, y en general la norma tiene como objetivo las transacciones entre empresas extranjeras y empresas nacionales. No obstante, hay grupos de empresas que tienen accionistas o que tienen dirección extranjera, pero que a su vez tienen operaciones entre empresas nacionales. Y entonces aquí vemos un gráfico, como ustedes pueden ver, donde una holding puede tener operaciones con otra holding boliviana. A su vez, esta empresa extranjera que tiene como accionista la misma holding puede tener transacciones con distintas empresas bolivianas, y estas empresas que no están directamente vinculadas con esta empresa boliviana, pero sí lo están indirectamente, también podrían tener transacciones. De hecho, en los grupos grandes de empresas se da mucho eso.
operaciones tanto con sus empresas vinculadas, directas o indirectas extranjeras, como las bolivianas. La verdad es que este es un criterio que aún está por resolver, que se necesita. Este es uno de los primeros aspectos que debería regularse y señalar en la normativa o una reglamentación en qué casos las operaciones entre compañías nacionales que pertenecen a un grupo internacional deben respaldar o incluir esas operaciones nacionales en el estudio de precios de transferencia. Porque está claro que todas las que están marcadas en azul, sí, estas, 1, 2, 3, 4 y esta quinta, sí deberían estar en el estudio de precios de transferencia y se considera que hay operaciones entre vinculadas. Pero estas que están en rojo, entre las nacionales de un grupo internacional, está en duda bajo los criterios de vinculación. Yo ahí básicamente les diría que en la medida que eso impacte en una actividad significativa y que pueda generar utilidades o que pueda disminuir la rentabilidad de una empresa, sí debería incluirse en el estudio, ¿no? Pero bueno, ahí está un aspecto que tenemos por resolver en la normativa boliviana. Bien, les hablaba antes del tercer párrafo. La norma boliviana nos dice que se entiende que hay vinculación cuando hay una transacción o una relación comercial o financiera con país de baja o nula tributación. Es decir, no necesariamente tiene que ser un accionista, ni administración, ni control. Con el simple hecho de hacer una compra a una empresa que está ubicada en un país de baja o nula tributación, la norma presume que ya hay vinculación. Es decir, solamente una transacción ya presume la vinculación. Ahora, la gran pregunta que a todos nos surge es ¿qué se entiende por país de baja o nula tributación? Y la verdad es que sí, esta mañana alguien preguntaba y desde mi punto de vista, me permito darles mi opinión, yo creo que sí es muy importante tener una lista del Estado boliviano que determine cuáles son los países que se entienden como baja o nula tributación. Porque los criterios pueden ser diversos. De hecho, la OCDE tiene una lista y cada país ha elaborado una lista, algunos en base a la OCDE y algunos en base a criterios internos, ¿no? Pero sí se hace necesario porque baja, sobre todo aquellos que son países de baja tributación, que podemos entender por baja tributación, un país que pague menos que la nuestra, un país que pague el 50% de la tasa de IVA que tenemos, ¿no? Entonces queda un vacío ahí importante si es que no tenemos una lista de esos países. Bien, en cuanto a los criterios de vinculación, también la norma establece que aquellas transacciones o relaciones comerciales, financieras, indirectas con países de baja o nula tributación, se entiende que son vinculables. Aquí surge una preocupación porque si estamos hablando de que no hay relación de accionista, de vinculación, de interés mayoritario o minoritario con un país de baja o nula tributación, es muy difícil saber si un tercero con el cual tenemos transacciones tiene relación indirecta con un país de baja o nula tributación. Entonces, tendríamos que entrar a pedir a todos nuestros proveedores una lista de quiénes son las empresas que trabajan con países de baja o nula tributación e identificar si la operación que estamos haciendo con ellos tiene relación o ha sido provista por un paraíso fiscal, concretamente, ¿no? Entonces, la verdad es que también la normativa debería prever en qué casos ese tercero indirecto se entiende que hay vinculación, porque si no dejamos un campo muy abierto donde van a surgir muchas dudas y problemas, sobre todo si el que ha realizado la compra o la venta no conoce si ese tercero opera con un país de baja tributación. Bien, la relación matriz-sucursal, esto está bastante claro, o la matriz
Bueno, la normativa habla, en cuanto a tipos de vinculación, de una matriz con su subsidiaria. Ya genera confusión en la normativa cuando hablamos de una matriz y una subsidiaria. ¿Por qué? Porque no existe esa relación legal. Si bien no soy abogada, pero yo entiendo que hablamos de matrices solamente en los casos de situaciones donde hay sucursales. No hablamos de una matriz en relación a una subsidiaria. Yo entiendo que aquí se refiere a accionista principal como matriz, o así lo entiende la normativa, pero sin embargo este es otro reto que tenemos que afrontar en la normativa para poder clarificar esa situación. De todas maneras, podremos entender lo que es como la relación de accionista sobre una subsidiaria boliviana. Y también habla sobre transacciones que realicen una sucursal de una empresa extranjera con otra sucursal que esté en el extranjero. Lo mismo establece para filiales de una misma casa matriz, ¿no? Entre una filial boliviana y una filial extranjera. Y entonces aquí señala una casa matriz, y aquí se amplía el nivel de dudas, porque ¿cuál se puede entender como la casa matriz de ambas filiales? Es si tienen el mismo accionista o si hay un accionista mucho más arriba que es accionista de empresas distintas y que a su vez indirectamente participan de esa empresa. También queda aquí una brecha de duda sobre qué se entiende de casa matriz de filial boliviana con filial extranjera. Bueno, y como último punto de tipo de vinculación tenemos cuando una persona natural puede ser accionista, puede ser gerente, puede ser miembro del directorio, esto está incluyendo síndicos, cuidado, o personal jerárquico. Para personal jerárquico no hay una definición, también puede ser un poco amplio, podríamos entender que son los gerentes de dos empresas, una empresa boliviana y una empresa extranjera. Y en este caso, si hay una afinidad, es decir, si es el hermano, el primo, el padre, un cuñado, el suegro, ¿no? Podríamos entender que hay cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Y por tanto, esas empresas se consideran vinculadas y todas sus operaciones deberán estar incluidas en el estudio. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades latinoamericanas respecto a precios de transferencia? Vemos que ya la mayoría de los países latinoamericanos tienen legislación específica de precios de transferencia. Uno de los pocos, bueno, Paraguay entró con el sexto método, pero no ha implementado hasta donde sé los otros métodos. Empezó con el sexto en lo que son commodities, y después hay alguno que otro, pero la mayoría de los países ya han entrado con precios de transferencia. Las autoridades tributarias lo que hacen es un requerimiento de documentación o auditorías específicas, y han establecido un régimen de penalidades ante el incumplimiento de los estudios o de los requisitos que cada norma establece. Bien, les hablaba al principio del rol de la OCDE. La OCDE básicamente es el foro que congrega a las economías desarrolladas para tratar los retos de oportunidades que trae la globalización en cuanto a temas económicos, sociales y de gobierno. Actualmente está conformado por 20 países, dentro de los cuales una gran mayoría, los países más grandes de Latinoamérica, están trabajando muy fuerte para entrar a formar parte de la OCDE. En 2010 la OCDE publica los actuales lineamientos en precios de transferencia para lo que son las empresas multinacionales y las administraciones tributarias. Es un trabajo importante sobre el cual se basa toda la mayoría de normativa de precios de transferencia. 2013 y 2014 incursiona BEPS, el plan BEPS que incluye todas las acciones para mayores desarrollos de precios de transferencia, sobre todo en intangible, reestructuración de empresas y en general para lo que son operaciones intervinculadas y las más complejas.
La OCDE lo que ha hecho es recomendar a sus miembros seguir estos lineamientos a fin de contar con un punto de referencia común y evitar la doble imposición. El 5 de octubre pasado, es decir, hace 2 o 3 días, la OCDE ha emitido un final report respecto a BEPS, y entonces hay todos estos días, me imagino que han visto noticias, una revolución de todas las empresas y los gobiernos y sé de la mayoría de los países latinoamericanos están conformando equipos tanto de la administración tributaria como de viceministros de Hacienda para analizar los planes y ver qué action plans van a adoptar en el país. Dentro de los más típicos podemos ver el Country by Country Report, el Master File y todo lo que son aspectos de documentación, que conversando con algunos colegas latinoamericanos prevén que las administraciones tributarias van a incorporar en sus legislaciones estos action plans. Bien, los lineamientos de la OCDE y los principales aportes que nos ha dado es, como decía, la adopción generalizada del principio de arm's length, la definición de métodos de precios de transferencia, los criterios de selección del mejor método y criterio de comparabilidad y enfoques administrativos para resolución de disputas. Estos son convenios. La OCDE recomienda tener como parte de la legislación todos estos lineamientos, de los cuales podríamos decir que tenemos el primero, el principio, la definición de los métodos también, y lo que nos queda son los últimos dos, y es el criterio de selección del mejor método y criterios de comparabilidad, porque si bien ya tenemos los métodos, lo que la normativa no ha establecido con precisión y claridad es en qué situaciones o en situaciones donde entre en conflicto dos metodologías, cuál debería aplicarse primero o cuáles son los primeros criterios que se aplican para establecer un método, ¿no? Y una secuencia de pasos de cuál es el método que primero se aplica y seguir. Muchos de los países de Latinoamérica lo tienen incorporado, los lineamientos de la OCDE lo dan, entonces bueno, puede servir como una base de interpretación. Y de hecho hay varios países que incorporan en su legislación que ante un vacío normativo los lineamientos de la OCDE son un punto de referencia, y la verdad es que esperemos y ojalá nuestra normativa también lo considere, porque esto va a ayudar a llenar muchos vacíos legales que pueda tener nuestra normativa. Y bueno, todo lo que son los enfoques para resolución de disputas, ¿no? que luego vamos a ver más adelante sobre lo que son acuerdos. En cuanto a los métodos de precios de transferencia, bueno, como saben, tenemos 6 métodos. Básicamente los 5 primeros son los métodos de la OCDE. Como métodos tradicionales tenemos los 3 primeros, que es el CAP, el precio de reventa, el de costo incrementado. El cuarto método es el método de participación de utilidades, que no es parte de los tradicionales, y el margen neto, ¿no? Pero sí es parte de los métodos de la OCDE. Y el sexto método, que lo han implementado varios países de Latinoamérica, pero que no está como parte de los lineamientos, pero un aspecto interesante es que el Final Report ha hecho una mención a lo que es el sexto método y claramente ha establecido una posición de que este sexto método no cumple propiamente con el principio de arm's length y que lo recomienda solamente en casos específicos y especiales, no para todos los casos de los commodities. Entonces, como primer método para temas de commodities debería usarse el CAP, y el sexto método viene a ser como una medida antielusiva más que un método de precios de transferencia. Bien, un poco en resumen, los métodos, el CAP se basa en lo que son ingresos y costos de ventas. El de precio de reventa analiza básicamente utilidad bruta, el costo incrementado también,
y lo que son el método de participación de utilidades y el margen método transaccional se basa en lo que es utilidad operativa. En cuanto al CAP, básicamente lo que trata de, lo que expone el CAP es que se aplique en situaciones, es el más recomendado, con precios comparables que cuando hay un valor de bien, un servicio, en situaciones idénticas o características similares, ¿no? Para lo cual, si fuese necesario, se realicen algunos ajustes, pero que se pueda utilizar un mismo bien o servicio similar. Básicamente el CAP interno versus el externo. En este caso, los factores más importantes a considerar son la calidad del producto o del servicio, para ver si aplica o no este método, los términos contractuales, cuáles son los volúmenes. No es lo mismo exportar 2.000 cajas que comprar o vender 10 cajas, ¿no? El volumen es importante, las condiciones de pago, si es al crédito, si es al contado, a qué plazo, si es a 2 años o es a 30 o 60 días, los términos de transporte, cómo está pactado en puerto final, ¿no? Los Incoterms, las garantías. Entonces, todas esas condiciones contractuales deberían analizarse para ver realmente si son condiciones idénticas o hay que hacer algún ajuste para aplicar este método. El nivel de mercado que captan, el mercado geográfico en el que cada uno está, no es lo mismo estar en un mercado grande que en un mercado más chico, fechas de las transacciones que se realizan. La transacción del 2014 puede diferir de lo que es una transacción del 2015, aunque sean los mismos bienes, y si hay intangibles involucrados en los bienes o servicios que se transan, cuáles son los riesgos cambiarios que tiene un país respecto a otro país y las alternativas disponibles al comprador y al vendedor en la relación que tiene. Las ventajas básicamente es que es el método más directo, y como desventajas podemos ver, primero, dificultades respecto a la comparabilidad de bienes o servicios bajo análisis, y que puede ser difícil, puede haber muchas dificultades en la realización de ajustes necesarios para la aplicación del método, sobre todo porque hay aspectos subjetivos, como les decía, en cuanto a volúmenes, términos de pago y demás. En lo que es el precio de preventa, básicamente lo que aquí analizamos es la utilidad, el margen bruto sobre lo que son las ventas. En la práctica, el ratio que se evalúa es utilidad bruta sobre ventas. Uy, parece que voy muy atrasada en cuanto al tiempo. A ver, bueno, método, las ventajas que podemos ver es el método más directo basado en lo que son utilidades, no en el precio, y no se aconseja cuando el revendedor contribuye significativamente en la creación o mantenimiento de intangibles para agregar valor. Vamos a pasar un poquito más rápido lo que son los métodos. Básicamente el método del costo incrementado es utilidad bruta sobre costo de ventas, a diferencia del anterior que era sobre ventas. Como ventajas podemos ver que es un método directo basado en utilidades, pero hay dificultades en determinación de costos comparables y dificultades para evaluar si el costo podría o no ser razonable, porque es necesario analizar esos componentes del costo. Lo que son aplicación de métodos o participación de utilidades, cuando dos empresas contribuyen para la generación de un bien o para la prestación de un servicio, y entonces se deberían distribuir en cuanto a la participación de cada una de ellas. Un poco. Las ventajas es que pueden aplicarse aunque no se identifiquen transacciones comparables y que se analizan desde dos puntos de vista que intervienen en la transacción. Como dificultad, es difícil obtener información de la empresa relacionada al exterior, no se tiene la información muchas veces a la mano,
y la complejidad y el alto grado de subjetividad en la aplicación. El método de margen transaccional, así me voy a las ventajas y desventajas para tener algo de tiempo de avanzar con lo demás. Básicamente este método tiene como ventaja la flexibilidad, es aplicable a diferentes clases de operaciones, tanto servicios como bienes finales y semi-elaborados. Y en desventajas es que el margen operativo puede estar influido por factores que tienen menor efecto sobre el precio o el margen bruto, ¿no? Hay que entrar a detalles para ver costos y ver si es comparable una con otra. Me voy a saltar un poquito esta parte para poder ver la más importante. Bien, a ver, ¿cómo debemos prepararnos primero un diagnóstico si tenemos vinculadas? ¿Qué bienes o servicios están afectos al diagnóstico? ¿Cómo se están estableciendo sus precios? ¿Si aplica la norma o no? El análisis, si está cumpliendo las metodologías, si está dentro del rango de mercado y si hay un riesgo de ser cuestionado por la autoridad tributaria, de utilizar un método o no. En esa situación, cuando estén en la duda de usar uno u otro método, hagan el análisis de los dos métodos, vean cuál es el impacto, analicen cómo se respalda, qué argumentos tienen y cómo respaldar. Como el tema de la carga de la prueba lo quiero ver un poco más adelante. Métodos de la OCDE, básicamente Brasil es el único que está alejado, aunque ahora quiere ser parte de la OCDE y está haciendo un cambio muy importante en su legislación. Los brasileños dicen a ver si lo logran, pero en general casi todos se apegan a la OCDE, excepto por el sexto método o algunas particularidades que tiene la norma latinoamericana, sobre todo con referencia. Casi todos los países tienen estudio de precios de transferencia, declaraciones. En los últimos años hay un incremento de las auditorías de precios de transferencia. La verdad es que los países han visto auditorías normalmente después de 10 años que ha empezado a aplicarse la norma, porque de hecho la administración tributaria necesita herramientas de información internacional y capacitación como para también aplicar la fiscalización en métodos de precios de transferencia. La legislación en la mayoría incluye acuerdos de armas, pero en pocos países se los está aplicando realmente. Vamos a sacar un poquito. Ahí vemos algunas condiciones de vinculación. Casi todos los países establecen vinculación con matrices, con filiales. Son pocos los países que establecen bajo lo que son fideicomisos o derechos. Un aspecto muy importante es las condiciones de la vinculación. La mayoría de los países establecen porcentaje mínimo de vinculación en cuanto a la participación del control o de acciones, ya sea como un mínimo de 20% que establece Brasil, por ejemplo. Perú aplica un 30%, Colombia un 50% más. Los países, la mayoría de las normas, establecen un mínimo de porcentaje para que se considere vinculado. Como veíamos en nuestra norma boliviana, a partir de un 0,01% de participación en acciones ya se considera vinculado, siendo que si la participación realmente está en bajo, es muy improbable que esa empresa tenga una injerencia en la determinación de sus precios. Por tanto, bueno, ahí está el desafío de nuestras autoridades de evaluar si es bueno fijar un parámetro de porcentaje mínimo sobre la participación accionaria o de dirección de las empresas para que se entienda que existe vinculación. Casi todos los países aplican los 5 métodos. Como les decía, bueno, Brasil es el que más se apega. Bueno, en cuanto al sexto método, realmente en Bolivia nos falta mucho por andar. La normativa establece el método, pero es imperioso un reglamento. Países como Perú, por ejemplo, no aplican
si bien lo tienen como parte de su normativa, no están aplicando el sexto método porque la norma ha establecido que se empezará a aplicar a partir de la reglamentación. Y a pesar de que la norma tiene 12 años, el sexto método nunca se ha reglamentado y por tanto no se aplica. Y entonces lo que aplican las empresas de commodities básicamente es el cargo. Como bien decíamos, y lo escuchaba en la mañana, el sexto método no es en sí un método para operaciones comparables, sino es una medida antilusiva, porque hace una serie de presunciones, no establece parámetros comparables con operaciones de mercado, establece parámetros primero, que debe fijarse a la fecha de carga. Sin embargo, nuestra normativa no señala si es a la fecha de inicio de carga o de finalización de la carga, que en una empresa de commodities eso puede durar varios días. Establece que tiene que ser a precios de mercados internacionales de bienes transparentes. Sin embargo, no establece qué tipo de bolsas se van a utilizar como precio referencial en cada commodity, ya sea soya, minerales, ¿no? Hay muchos países que mensualmente o semanalmente analizan los precios de las bolsas y publican el precio de referencia para lo que son la aplicación del sexto método en aquellos países que sí se está aplicando. En nuestro país está aplicado para importación y exportación, hay otros países que solamente lo aplican para exportaciones. La base de cálculo básicamente es valor de commodities en el mercado internacional de bolsas similares, en casi todos. Sin embargo, existen en todas las normas que aplican este método salvedades. Salvedades, por ejemplo, cuando existe una real presencia en el territorio de residencia, dice que no se aplica el sexto método, sino los otros. Si, por ejemplo, el contrato está registrado, el contrato de venta entre esas operaciones, y se ha sometido a análisis de la administración tributaria, entonces la empresa ya no tiene obligación de aplicar este sexto método. Si tiene presencia real en el territorio de residencia, actividad principal distinta a la obtención de rentas pasivas solamente o intermediación, y demuestra que hay una comercialización de bienes y una efectiva prestación de servicios, entonces también dice no se aplica este sexto método. Y nuestra norma no establece ninguna salvedad, con lo cual en este momento cualquier empresa que trabaja con commodities está sujeto a un método que no está reglamentado y que no establece parámetros para su aplicación. Con lo cual, la verdad es que las agropecuarias y las mineras, entre otras, son las más complicadas. En cuanto a otros impactos de las normas de precios de transferencia, podemos ver que lo que son préstamos y el límite de intereses, en nuestra normativa ya teníamos antes un límite para deducir intereses pagados a empresas vinculadas cuando este excedía el 30% o la tasa LIBOR más 3. Este límite se ha mantenido a pesar de las normas de precios de transferencia. Entonces hoy tenemos dos parámetros que no debemos descuidar y analizar, tanto lo que es precios de transferencia como también ese límite. Es decir, que si una empresa no tiene préstamos con terceros, por más de que haga un estudio de precios de transferencia y esos intereses estén pagados a valor de mercado, no va a poder deducir esos intereses. En Costa Rica, Ecuador, Salvador, Paraguay, vemos que tienen algunos otros impactos en cuanto a tanto a normas de self-capitalization o similares. Hay un régimen de sanciones en casi todos los países, de multas por la falta de presentación del estudio de precios de transferencia o la declaración jurada, y hay algunos que no lo establecen. Bien, Dorado, para llegar a esto y poder hablar de las conclusiones, como les decía, parte de lo que nos falta en Bolivia, que es imperioso, es una lista de países de baja nivel de tributación, establecer una relación de los métodos en cuanto a la aplicación y el test de cumplimiento. Esto quiere decir que la normativa establezca que ante la posibilidad de aplicar dos o más métodos por las condiciones de esa operación, tengamos un orden relativo, ¿no?, de cuál es el más apropiado.
Después, establecer los límites de la carga de la prueba, ¿no? De hecho, bueno, en todos los países hay normativa específica para lo que son precios de transferencia. Usualmente es la empresa, el contribuyente, el que tiene la carga de la prueba para demostrar que ese precio está a valores de mercado. Sin embargo, a partir del momento en que la administración tributaria pueda observar un método distinto o un comparable distinto, y entonces la carga de la prueba de esa aplicación de un método distinto pasa a la administración tributaria para decir por qué no ese contribuyente debería aplicar ese método. ¿Cuáles son los factores que no le dan la posibilidad de aplicar ese método y por qué el método que ellos consideran es más apropiado? Después, bueno, un análisis global de precios de transferencia, es decir, cuando la norma boliviana no establece si se permite un análisis global, bueno, el tercer método habla algo de ello, sin embargo, hay situaciones en las que no se puede hacer un análisis transaccional de operación por operación, si no es necesario hacer un análisis global de la utilidad o de la rentabilidad. Esto básicamente está relacionado con el tipo de método y con el tipo de negocio, ¿no? Entonces, lógicamente interviene el criterio, hay países que no lo establecen y hay países que establecen en qué casos se permite la aplicación de un método global, es decir, para todas las operaciones que tienen compañías vinculadas, ¿no? Que pueden ser de diversas operaciones y con diversas empresas, y para todas se aplica un mismo método. Por ejemplo, analizar cuál es el margen de utilidad bruta sobre las ventas. Bueno, lo que decía, ojalá la normativa establezca que ante vacíos normativos o conflictos, la posibilidad de utilizar las guías de la OCDE en materia de precios de transferencia y establecer normativa de acuerdos anticipados unilaterales en precios de transferencia, que son lo que se conoce y como mencionaba como APAs. Estos acuerdos permiten que el contribuyente y la administración tributaria se pongan de acuerdo, consensúen en el método a aplicar antes de aplicarlo. Es decir, tengo esta transacción que es complicada, que no es igual a todas, entonces tengo la posibilidad de aplicar estos dos métodos. Esta es mi situación, estos son los ajustes que tengo, estas son las situaciones, estos son los comparables que estoy usando. Se somete a análisis de la administración tributaria y antes de aplicar el método, la administración tributaria establece si está de acuerdo con ese método o establece otro método para aplicar. Entonces ambos se ponen de acuerdo y ese acuerdo de ese APA normalmente, depende del país, puede tener 2 o 3 años de aplicación. También está el desafío de firmar acuerdos anticipados bilaterales en precios de transferencia, que serían para aplicar entre 2 países y para que fluya información con el propósito de lograr una recaudación equilibrada entre los 2 países, más que nada entre estados, y eliminar una doble imposición. Y bueno, lo que son los procedimientos de acuerdo mutuo, que son procedimientos que permiten una adecuada determinación de tributación en el país que tiene potestad tributaria sobre determinada renta, donde se ponen de acuerdo los países. Bien, he volado, creo que he pasado un poco de tiempo. Gracias por la atención.